Buen día a todos. Este video se realiza con el objetivo de explicarles qué es lo que tienen que hacer en la guía número 1 del periodo número 2. Esto principalmente porque he recibido algunos trabajos en los cuales algunos compañeros se han dedicado a hacer un copiar-pegar de internet, lo cual entonces no es lo que se pretende. Al inicio de la guía se está dando unas indicaciones de el trabajo que había que hacer en el receso. Algunos de ustedes lo enviaron, otros faltaron, y si revisan ustedes sus notas, en la casilla prueba de periodos van a encontrar em, su resultado. De igual forma, cada uno le devolví el correo dándole la nota y haciéndoles algunas aclaraciones frente a lo que hicieron. También les dije entonces que aquellos que no pudieron ver la película B de Venganza o Jojo Rabbit, que la habíamos cambiado pues a destiempo, entonces debían de hacer un texto reflexivo sobre el Estado totalitario, mínimo una página. Y un texto reflexivo, muchachos, no es ir a internet y buscar Estado totalitario, copiar, pegar y enviármelo a mí. Eso no es. Que si hacen eso, están ustedes haciendo fraude. Y si se hace fraude, entonces la nota que se les pone es un cero. Y como es fraude, entonces no tienen derecho a recuperación. Entonces, por favor, chicos, no me vuelvan a hacer eso. Eso no tiene ningún sentido, eso no sirve de nada. Ahora bien, entonces el tema que vamos a trabajar en esta guía es la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes recuerdan, antes de haber salido a vacaciones, habíamos trabajado, eh, habíamos trabajado lo que tenía que ver con Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, y habíamos comenzado a ver lo que tiene que relacionarse con los estados totalitarios. De los estados totalitarios hicimos una actividad para darnos cuenta más o menos cómo funcionaba. ¿Y por qué es importante saber entonces qué son los estados totalitarios? Porque la Segunda Guerra Mundial se van a dar principalmente debido a que Alemania, que es un estado totalitario, e Italia, que es un estado totalitario, se unen para declarar la guerra al mundo prácticamente. Entonces, la actividad es muy clara, muchachos. Hay que leer esta guía, lean esta guía. Si quieren, si desean, se pueden buscar otras fuentes, pero realmente toda la información está acá. No necesitan de nada más. Aquí se les sugiere a ustedes que ingresen a este video para que eh, al menos se hagan una idea más clara de todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Eh, el asunto es que, bueno, no es obligatorio que lo vean porque sabemos que muchos de ustedes no cuentan con los medios y algunos de ustedes están haciendo estas actividades es con, con las guías impresas. Bueno, esto aquí no carga muy bien, pero porque estoy grabando la pantalla. Entonces, ese video es algo opcional, ya saben, no es obligatorio, pero sirve de mucho para aclarar lo que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Bueno, entonces una vez hace esto, entonces, ¿qué es la Segunda Guerra Mundial? Entonces nos explica que fue un suceso que se dio entre 1939 y 1945, muchachos. Es importante que ustedes se memoricen las fechas para que se puedan ubicar en el espacio y en el tiempo, así como sabemos que la Primera Guerra Mundial se dio entre 1914 y 1919, entonces también tenemos que saber en qué fecha se dio la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces, haciendo una lectura de la guía, nos vamos a dar cuenta entonces de las causas. Estas causas ya las habíamos trabajado antes, que es el Tratado de Versalles. Recuerden que este tratado se firmó finalizada la Primera Guerra Mundial, en la cual Alemania estaba totalmente eh, en desventaja al firmar este tratado y le hacían pagar una gran cantidad de dinero. Y aquí nos explican muy bien. Está el surgimiento del fascismo. Entonces, en el fascismo en Alemania, con Adolfo Hitler y su partido
el nacionalsocialismo, y con Benito Mussolini en Italia con el fascismo. Finalizando esta parte de la guía, entonces nos van a explicar qué es el fascismo y qué es el nazismo, muy importante para tenerlo en cuenta, y también las tensiones entre China y Japón. Y la guerra, pues entonces comienza con la invasión de Alemania a Polonia. Si ustedes recuerdan, Polonia hacía parte del territorio alemán antes de finalizar la Primera Guerra Mundial. Entonces, si se fijan bien, entonces, ¿qué es lo que está haciendo Alemania? Alemania está reclamando su territorio. Bueno, entonces, más adelante vamos a encontrar cuáles son las consecuencias de la guerra mundial. Esto, muchachos, es realmente muy claro. Eh, un factor muy importante es esto de la Unión Soviética. Recuerden que habíamos trabajado algo de la Unión Soviética, especialmente con el régimen de Stalin y todo lo que esto implicó para el pueblo ruso. Lo importante de esto saber es que gracias a la Unión Soviética, los aliados lograron vencer a Alemania. Entonces, ¿quiénes se enfrentaban en esta guerra? Entonces están las potencias del eje, que son los que pierden, que son los malos. Recuerden que los malos siempre son los perdedores y los buenos siempre son los que vencen. Entonces, si esta guerra la hubiesen ganado los de las potencias del eje, entonces ellos serían los buenos y los malos serían pues los países aliados. Entonces, entre las potencias del eje estaba eh, Alemania, Italia, Japón, muy importante esto, y más adelante pues se le van eh, añadiendo o adhiriendo los países de Bulgaria, Hungría, Rumania eh, y los que aparecen acá. Y en los países aliados, los vencedores, está Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y los que nos aparecen acá. Bueno, entonces en la guía nos están mostrando que es el fascismo italiano, entonces con este señor Benito Mussolini, cómo llega al poder, porque llega al poder. Recuerden que en esa época había surgido el comunismo en Europa, entonces estos países no querían que se fuera el comunismo para sus tierras. Entonces el fascismo, que son partidos de ultraderecha, eh, en cierta medida estaban en contra del comunismo. Y también nos aparece el nacionalsocialismo alemán, liderado por Adolf Hitler, y en qué consistía eso y cuáles son sus objetivos. Entonces, miren, dentro de los objetivos del Partido del Nacionalsocialismo está el repudio del Tratado de Versalles, o sea, estaban en contra, los alemanes se sentían violados prácticamente con los tratados que habían firmado después de finalizar la Primera Guerra Mundial, estaban mamados, estaban llenos de rabia. Entonces Adolf Hitler utilizó eso para poner en contra al pueblo alemán, eh, en contra pues de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. La eliminación de los judíos como ciudadanos. Es muy importante esto, porque Adolf Hitler culpaba a los judíos de que habían sido los causantes de que perdieran la Primera Guerra Mundial, porque no habían depositado el suficiente dinero para apoyar la causa. La abolición del sistema parlamentario, eso significa que se termina la democracia, que es solamente el líder quien toma las decisiones, en este caso Adolf Hitler. Creación de una autoridad central fuerte, Adolf Hitler y sus socios, y distribución de los beneficios de las grandes industrias, entre otros. Algo así como una especie de socialismo ahí disfrazado. Entonces, principios del nacionalismo alemán, muy importante, el gobierno totalitario, ya sabemos qué es eso, qué es el gobierno totalitario. Si ustedes vieron la película V de Venganza, ahí nos lo ilustra muy bien en el sentido de cómo el Estado controla todo lo que tiene que ver con el individuo y cómo utiliza los medios de comunicación para hacerle creer algo que no es cierto. Sociedad militarizada, entonces, como por ejemplo las SS vigilaban a todas las personas para delatar a aquellos que eran
contradictorios al partido y mandarlos a un campo de concentración, la raza superior de que supuestamente los alemanes con su raza aria eran superior frente a todos los demás de Europa, exceptuando a los italianos y exceptuando a los japoneses, porque como ellos eran aliados, entonces ellos sí tenían buena raza y los demás no. Y una política exterior de dominación en la invasión entonces de ciertos territorios, se adhieren entonces eh, a Austria en un primer momento y luego siguen con esto. Entonces, ¿cuál es la actividad evaluativa, muchachos? Hacer un mapa conceptual sobre la Segunda Guerra Mundial. No es ir a internet y buscar mapa conceptual, copiar y pegar, sino de acuerdo a lo que aparece en esta guía, hacer el mapa conceptual. No tienen que hacer una cosa del otro mundo, pero háganla ustedes, que eso es lo que realmente tiene valor. Ahora viene el punto número 2. ¿Qué piensas sobre que el Tratado de Versalles haya sido una de las causas del inicio de la guerra? Recuerden que el Tratado de Versalles hacía que Alemania perdiera el 50% de sus tierras, que tuviera que pagarles grandes indemnizaciones a los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, de que redujera sus tropas militares, lo cual hizo pues que la economía alemana se viese seriamente afectada. Entonces, más adelante nos dice, era justo que los alemanes mediante la guerra reclamaran sus derechos. ¿Sí o no? Justifica tu respuesta. Entonces, ya les queda a su criterio decir si la guerra que emprendieron los alemanes era justa o injusta, o si había otros medios para que ellos pudiesen reclamar lo que perdieron durante la Primera Guerra Mundial. El punto 3. ¿Qué consecuencias negativas y positivas tuvo la Segunda Guerra Mundial? Consecuencias negativas muchas. Positivas, tienen que fijarse muy bien en la lectura, que ahí nos están diciendo al menos unas cosas en relación a la tecnología, en relación a los nuevos tratados que se firmaron. Punto 4. ¿Qué influencia tuvo el nazismo y el fascismo en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? Recuerden que hay un texto que nos explica muy bien cada uno de ellos, entonces ustedes a partir de eso se darán cuenta de cómo estos estados fascistas promovieron la guerra en Europa. Y la número 5, cómo la democracia puede ayudar a que no se vuelva a dar una guerra entre las naciones. Hacer una reflexión de mínimo 10 renglones. Recuerden que la democracia es donde hay división de poderes, donde está la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, donde el poder no se centra en una sola persona, sino que en tres partes se está dividiendo el poder para que no exista un estado totalitario, para que no exista alguien que tiene todo el poder. Ahora bien, entonces, guía de ciencias sociales número 2 está relacionada con la guía número 1. ¿Por qué aparecen dos guías? Porque a nosotros nos dijeron, envíenle a los estudiantes como mínimo dos guías de trabajo. Entonces, yo les envié sus dos guías de trabajo. Algo que hay que aclarar, cuando ustedes respondan estas dos guías, por favor, háganlo en un solo archivo y me lo envían al correo. Aquí dice muy bien, muchachos, cómo se deben de enviar el correo. Por favor, pongan sus apellidos, por favor, pongan el grupo en que están, que es así, es más fácil de ubicarlos y calificarles su trabajo. Y más cuando ustedes muchas veces envían su trabajo desde el correo de otra persona, entonces ahí sí es más difícil. Entonces nos dice que el plazo máximo es para el 16 de mayo. Por favor, si pueden pagar esa fecha, bien. Si no, pues bueno, yo lo voy a entender y le sigue recibiendo, pero por favor, traten de ordenar eh, sus, sus, sus cronogramas de trabajo para que pueda llegarme eso para el 16 de mayo y yo comenzar a calificarles y enviarles la retroalimentación. Y quien lo hizo mal lo pueda recuperar. Entonces, en esta ocasión se les recomienda, chicos, que vean la película La lista de Schindler. La película es muy buena para que podamos entender lo que fue el holocausto judío. La pueden encontrar en Netflix, si no tienen Netflix la pueden buscar en internet y si no tienen pues ninguna forma de hacerlo, pues entonces no hace falta porque más adelante nos van a explicar muy bien qué es el holocausto judío o la campaña de exterminio masivo de Hitler, ¿ok? Entonces el holocausto judío, así a grandes rasgos, fue la eliminación sistematizada
del pueblo judío, porque recuerden que más adelante habíamos dicho de que eh, Adolf Hitler culpaba a los judíos de que ellos habían sido los causantes de que perdieran la Primera Guerra Mundial, aparte de otras, por ejemplo, de que ellos habían sido los causantes del asesinato de Jesucristo. Hay un asunto también religioso ahí. Bueno, entonces aquí nos están explicando muy bien eh, en qué consistió el holocausto judío, cómo los judíos eran apartados de sus propiedades y cómo eran llevados a campos de concentración y cómo se llevó a la perfección la tecnología para matar a estas personas de una forma mucho más rápida. Ojalá ustedes se pudieran ver la película La lista de Schindler para que em, lo, lo visualicen más bien. O también está la película El niño de pijamas a rayas. O también otra película que es muy encantadora que se llama La vida es bella. Bueno, entonces después de hacer la lectura de esto, entonces qué deben de hacer ustedes? La actividad evaluativa, que son 5 puntos. Entonces con estos 5 serían 10 puntos que ustedes tienen que realizar. Entonces, el primero, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales se exterminaban los judíos? Ya he dicho unos, pero ustedes van a encontrar más adelante otros. Dos, ¿qué métodos de exterminio se utilizaban? Bueno, ahí van a encontrar entre ellos muy especialmente los campos de concentración. En Colombia también, la pregunta número 3, ¿en Colombia también se ha dado algún tipo de exterminio? Si no, justifica tu respuesta. Pensemos en este caso en los líderes sociales, pensemos en las personas que han sido exterminadas por los paramilitares, pensemos en este caso en las personas desaparecidas por la guerrilla, pensemos en este caso en las personas desaparecidas por las bandas delincuenciales. Número 4, hacer un dibujo sobre el holocausto judío, muchachos, esto sí lo hacen, por favor, no tiene que ser una obra de arte, pero sí háganlo de acuerdo a las impresiones que ustedes tuvieron frente a la lectura. Y el número 5, hacer un escrito reflexivo sobre el holocausto judío, mínimo una página. Muchachos, es muy importante que hagan el escrito por ustedes mismos, que no me hagan esto como acabo aquí de, como aparece en este trabajo, que es un escrito reflexivo, pero no es un escrito reflexivo, es un copiar, pegar de internet. Entonces, ¿qué nota van a tener ahí? Si es un fraude, van a tener un cero. Y como es fraude, no tendrán el derecho a recuperar. Entonces, muchachos, yo prefiero que ustedes hagan un texto corto, así se equivoquen, así lo hagan mal, pero que sea fruto de su entendimiento, no fruto del entendimiento de alguien más, porque entonces, ¿de qué va a servir esto? Y aquí, entonces es importante, muchachos, que tengamos presente esto, que esta educación virtual, si bien es muy complicada, tiene muchas falencias, tiene muchas, eh, digamos, preocupaciones también por parte de estudiantes, padres de familia y profesores, aún así tratemos de, en la medida de lo posible, de hacer esto a conciencia, a ver si de pronto nos queda alguna cosita en la cabeza. Si nos queda alguna cosita en la cabeza, entonces podemos decir que el tiempo invertido en el desarrollo de esta actividad no fue eh, improductivo, sino que le permitió a ustedes no solamente comprender un poquito acerca de la historia del mundo y de la historia contemporánea, sino también distraerse. Tomémoslo también en ese sentido. Muchachos, todas las inquietudes que ustedes tengan, por favor, escríbanmelas al correo. Todo aquel que me ha escrito al correo haciéndome alguna pregunta, yo inmediatamente le respondo. Por favor, en asunto pueden poner inquietud guía número 2. Entonces yo ya sé que es una inquietud e inmediatamente la respondo porque lo que tiene que ver con los trabajos sí me demoro un poquito más para responderlo, pero si yo sé que es una inquietud que ustedes tienen frente a la actividad, trato de respondérsela lo más pronto posible. Escríbanme al correo. Si necesitan otra explicación, escríbanme ahí y ya buscaremos la forma, bien sea de hacer una videollamada para explicarles. Entonces, no siendo más muchachos, estaré luego comunicándoles buenas nuevas en relación a estas actividades y espero entonces que les vaya muy bien y que nos podamos volver a ver
en algún momento de esta historia. Fin del comunicado.